un día más en el que al Partido Popular pues no le están saliendo las cosas precisamente bien. Y es que resulta que ayer nos fuimos a dormir con el Partido Popular pidiendo literalmente la dimisión, no solamente del ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, sino también del embajador en Venezuela español. ¿Por qué? Porque decían que España era cómplice de un golpe de Estado. Sí. Vais a alucinar. ¿Qué pasa? Pues bueno, que amanecemos con la noticia de que Edmundo González ha emitido un comunicado. Edmundo González, el líder opositor venezolano que está en España asilado políticamente, y ha emitido un comunicado, no os lo vais a creer, desmintiendo al Partido Popular y dejándolo en el más ridículo de los ridículos. Tampoco es la primera vez, no será la última, enseguida lo vemos. Vamos a ver también cómo Eduardo Inda, estos días que se está hablando de la ley de regeneración democrática, bueno, pues muy bien traído Eduardo Inda a la conversación, le ha comprado el argumentario, gran novedad, al señor Feijóo, diciendo que esta ley, este plan de regeneración democrática, para que tengamos claro quién financia los pseudomedios y qué dinero público les llega, que es el franquismo. Vais a alucinar. Vamos a ver también un gran zasca, que da gusto verlo, da gusto escucharlo, que le ha dado la periodista del diario.es, Esther Palomera, a la portavoz Pepa Millán en la televisión pública. Normal que después les cueste eso de ir a la televisión pública, aunque bueno, últimamente estén todavía más picados incluso con el asunto de Broncano. Os va a encantar el asunto. Y vamos a ver también, por desgracia, la fotografía infame que se ha hecho el señor Feijóo con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia y referente de la ultraderecha. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? En fin, hoy estamos a 20 de septiembre. Y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo de hoy de Clave Barroso. Y de verdad que hasta cuesta imaginarse cómo debe ser para el Partido Popular eso de que todo te salga constantemente mal. Sobre todo lo que tiene que ver con Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con esa oposición cutre que constantemente hacen de manera infructuosa con el asunto de Venezuela, que día tras día parece que, bueno, no es una cosa nueva, pero desde hace ya unos cuantos años parece que se convirtió en la 18ª comunidad autónoma española, porque todo el día tiene algunos Venezuela en la boca, no porque les importe, ya se lo dijo bien Aitor Esteban al Partido Popular, les dijo literalmente: Venezuela os importa una higa, una higa. Lo que os pasa es que consideráis que con eso podéis hacer política interna, con algo tan importante como lo que ocurre en un país, evidentemente hermano, como todos los países latinoamericanos, que es Venezuela. Pero curiosamente solo hablan de Venezuela, nunca hablan, no sé, si hay un problema en Perú, no le vais a escuchar hablar del problema en Perú. Si hay un problema en Ecuador, no le vais a escuchar hablar del problema en Ecuador. Sobre todo si los problemas vienen causados por la derecha, por supuesto. Bueno, en fin, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues que básicamente ayer estuvimos escuchando durante todo el día al Partido Popular diciendo cosas como esta. Vais a escuchar a González Pons, Esteban González Pons, en la radio de Federico Jiménez Los Santos, hablando sobre qué es lo que ha hecho el gobierno de España en Venezuela. Atención. Lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Es un colaborador, un cooperador necesario y una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero. El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. El gobierno de España está implicado en un golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. ¿A qué viene todo esto? Pues que resulta que ayer apareció una foto en la que veíamos dentro de la embajada española a Edmundo González, el líder opositor que ha sido acogido, asilado políticamente aquí en España, junto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y también otro líder de alta graduación del entorno de Maduro, firmando un documento que se supone que habían obligado a Edmundo González para permitirle abandonar Venezuela y poderse venir a España. ¿Qué pasa? Que esa fotografía ocurre dentro de la embajada española, que es en ese momento donde estaba protegido, donde estaba asilado Edmundo González, y a partir desde el sitio desde el cual vino a España
posteriormente. Cuando apareció la foto, evidentemente el Partido Popular vio la oportunidad perfecta para seguir haciendo esta oposición tan responsable, que básicamente se trata, antes de preguntar o intentar entender cualquier tipo de contexto, acusar a España de estar cometiendo un golpe de Estado. Aquí Álvaro Nieto, que es el director de este medio, por no llamarlo pseudo medio, de Objective, ha dicho lo siguiente: Edmundo González denuncia que fue coaccionado por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge dentro de la residencia del embajador de España. Esto es gravísimo y exige una explicación del gobierno de Sánchez. Recordemos que ambos dirigentes venezolanos están sancionados internacionalmente y no pueden pisar suelo europeo. Y por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, iros quedando con lo que van diciendo uno tras otro, y sobre todo veamos después, cuando llegue el desmentido, a ver con qué cara afronta las preguntas que le vayan a caer hoy. Pero atención, Alberto Núñez Feijóo también diciendo cosas parecidas. Bajo ningún supuesto es tolerable que en una embajada española se coaccione a un representante legítimo del pueblo soberano. El embajador debe ser reemplazado, el ministro debe dimitir y el presidente del gobierno debe dar explicaciones. Bueno, explicaciones se las ha dado, por desgracia para ellos, Edmundo González, dándoles un buen sopapo delante de todo el mundo. Lamentablemente, en mi país, España ha llegado muy lejos y se debe de parar. Y mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión, y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. O sea que el gobierno de España es cómplice. Miguel Tellado, que tampoco se caracteriza nunca precisamente por su moderación, añade: la embajada española, usada por la dictadura venezolana como piso franco, para coaccionar, chantajear y presionar al presidente electo de Venezuela. Sánchez lo sabía, Álvarez lo sabía, Zapatero lo sabía, Bolaños, cuando exigió al Partido Popular que pidiera disculpas hace una semana por nuestra posición respecto a Venezuela, lo sabía, y se han atrevido a dar lecciones de humanidad. Es extremadamente grave, los demócratas con Edmundo González hasta el final. Vale. Pues resulta que Edmundo González emite un comunicado. Y en el comunicado, insisto, de Edmundo González, del líder opositor, al que el Partido Popular acusa a España de haber humillado y chantajeado, etcétera, etcétera, dice esta persona: ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción ejercida por funcionarios del Estado español, incluido el embajador Ramón Santos, hacia mi persona, deseo aclarar de manera categórica lo siguiente: no he sido coaccionado ni por el gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. El gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española, así como en mi llegada a España, tal cual pasó. Estas medidas tuvieron como finalidad principal permitir la continuidad de la tramitación de mi solicitud de asilo ante el Estado español bajo condiciones de seguridad y respeto a mis derechos. Quiero subrayar que dichas gestiones fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión. Con esta declaración espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos. Firmado Edmundo González Urrutia, ayer por la noche. ¿Con qué cara amanecerá hoy el Partido Popular después de haber dicho tonterías como Sánchez lo sabía, Álvarez lo sabía y se han atrevido a dar lecciones de humanidad, siempre con Edmundo González? Y aquí Feijóo pidiendo la dimisión del ministro de Exteriores, el presidente debe dar explicaciones, y después resulta que por la mañana recibes un comunicado de Edmundo González volviendo a trasladar y reiterar el agradecimiento al gobierno de España por su apoyo y compromiso, y desmintiendo las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción. ¿No le da vergüenza? Piso franco, han llamado el Partido Popular a la embajada española. Extorsión patrocinada por el gobierno de España. Las barbaridades que hemos leído. Cayetana Álvarez de Toledo diciendo también lo suyo. Ayuso, por supuesto. Bueno, de hecho, este tuit que hemos visto de Álvaro Nieto le ha dado retweet a Ayuso. Es decir, lo de siempre. Y como decíamos al principio, Venezuela les importa una auténtica higa, les da igual. Y día tras día, cuando
Te dicen, España es bolivariana, dictadura socialcomunista. Aunque bueno, el otro día salió de repente Alberto Núñez Feijóo a decir que Sánchez era franquista. Pero bueno, no se aclaran ni ellos. Pero están todo el día diciendo Venezuela, aliado de Maduro. Claro, después resulta que Edmundo González viene aquí a España para exiliarse del país en el que gobierna Maduro, supuestamente exiliándose en otro país en el que también gobierna un aliado de Maduro. ¿Por qué no se va donde hay amigos del Partido Popular como Argentina, que está Javier Milei? Hombre, porque igual esa caricatura cutre que utilizan para instrumentalizar lo que está ocurriendo en Venezuela, pues no es creíble. Y comunicado tras comunicado, porque tampoco es el primer comunicado que hace Edmundo González agradeciendo al gobierno de España y desautorizando lo que está diciendo el Partido Popular, al que le importa nada, entre cero y nada, la posición venezolana y lo que está ocurriendo en Venezuela. Es que es el segundo comunicado que tiene que hacer ya. En fin, veremos cómo el Partido Popular se recompone de este nuevo mazazo, este nuevo ridículo público y notorio, utilizando e instrumentalizando el asunto de Venezuela. Evidentemente, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, pues comparte el comunicado y dice: gracias Edmundo por defender la verdad frente a las calumnias e injurias contra España y su servicio exterior. Hay momentos para ser oposición y otros en los que hay que ser un solo país. España está comprometida con la democracia y con los derechos humanos. Vaya papelón por parte de Feijóo, de verdad os lo digo. Pero ¿queréis hablar de papelón? Antes estábamos hablando del franquismo. Pues atención a cómo el señor Eduardo Inda dice que la ley de regeneración democrática es franquista. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa son las concomitancias, las similitudes que tiene esta ley de Sánchez con las leyes de prensa del franquismo. Y hubo dos leyes de prensa del franquismo, la del 38, que hizo Serrano Suñer, el yerno del dictador, que no era franquista, era directamente nazi, año 38. Y luego la ley de prensa e imprenta de Fraga en el 66, que decían que era aperturista. Bueno, seguía siendo una dictadura, con lo cual o había democracia o había dictadura. Vale, mucha atención. Dice las leyes de la prensa del franquismo. Y la última que cita, por supuesto la que cita durante la Guerra Civil, porque quieres que te diga. No se puede estar más claro quién está en contra de lo que ocurrió en la Guerra Civil y del golpe de Estado fascista del 36, que los que estamos aquí seguramente que los que están en el gobierno. Hay un poco más de dudas seguramente con el Partido Popular, que allí donde gobierna, con Vox por supuesto, lo que hace es cargarse las leyes de memoria democrática y no retirarle las medallas a Franco, que por desgracia en 2024 todavía hay en algunas ciudades. Lo comentamos en el capítulo de ayer, lo que ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, más allá de eso, después cita otra ley. Una ley de los 60 que dice que hizo ¿quién? Fraga. Amigo Eduardo Inda. Todos los que estamos aquí, y seguramente él también lo sabe, somos perfectamente conscientes de que Fraga es el fundador del partido que hoy lidera el señor Feijóo. Por eso fue completamente ridículo cuando Feijóo en el Congreso de los Diputados, con esa soberbia ridícula que le caracteriza, dijo literalmente que Sánchez se parecía a Franco, siendo él el líder de un partido que fundó, de Alianza Popular, que fundó un ministro de la dictadura de Franco. Y ahora, de hecho, para seguir con ese argumentario de que esta es una ley franquista, también os digo, hay que decidirse. O eres franquista o eres socialcomunista, pero para esta gente supongo que puede ser al mismo tiempo ambas cosas. Como, no sé, el franquista comunista de Rödinger. O sea, no sabes qué es, si es franquista o comunista, hasta que no sé, pues decides que va a salir por tu boca. Un día franquista, otro socialcomunista. Pero es que resulta que Inda, para defender esto, cita una ley de prensa que hizo Fraga, que al mismo tiempo es fundador del Partido Popular, de Alianza Popular, más tarde Partido Popular. ¿No os parece explícitamente ridícula esta forma de luchar contra ese plan de regeneración democrática, que no entiendo por qué da tanto miedo a Eduardo Inda, o igual sí lo entiendo, porque ahora vais a escuchar a Luis Arroyo diciendo alguna que otra cosa y vais a ver lo nervioso que se pone Eduardo Inda. No me cortes, porque voy a tratar de explicar. No te cortaré si me da la gana, solo falta. Bueno, digo, pero bueno, o sea, que todavía la censura... Yo te pido, o sea, yo sé que me queréis amordazar, pero espérate un ratito a que entre en vigor la ley, por lo menos. Eso es lo que quería decirte, déjame. Sé que me queréis amordazar. Bueno, si para ti consideras que una mordaza es que quede claro a quién se le da el dinero público de publicidad institucional, que es una de las poquitas cosas que igual te molesta porque, claro, recibes unos cuantos millones de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, hombre, pues ese es tu problema si consideras eso, que dejar de cobrar dinero público
por parte de tus amigos presidentes de gobierno como Ayuso, por ejemplo, es que te amordacen, hombre. Pues bueno, yo creo que ya lo está diciendo todo, ¿no? Pero atención a lo nervioso que se pone. Que articule por lo menos una frase seguida. Hay millones de euros, como sabe muy bien Eduardo Inda, que es propietario y fundador de un medio de comunicación, y como sabe cualquiera que trabaja en los medios de comunicación, millones. Bueno, yo en tu caso, yo lo pondría en medio, entre pseudo y medio. Esta es mi opinión. Pero como no se trata de entre pseudo y medio. Expertos ni nada Estoy parecido. Entre pseudo y medio. Yo creo que tú estás en un punto medio, ¿sabes? Y de hecho creo que estás más bien. Y yo creo pseudo, que eres igual, un siervo pues y un esclavo de Pedro Sánchez. Tienes todo el derecho a decir lo que te dé la gana. Es una vergüenza lo que haces. Pero bueno, pues ya está. O sea, que estás en el Ateneo de Madrid por política. Pero no te que enfades, haces política desde el Ateneo. Déjame terminar la frase. Y que habrá que ver lo que estás haciendo con los fondos del Ateneo de Madrid. Que a lo mejor hay que verlo. A lo mejor hay que escarbar. Hay millones de euros, escarba todo lo que quieras. Hay millones de euros que... A lo mejor hay que escarbar una especie de amenaza velada, ¿no? Como sigas por ahí, igual yo escarbo en tu trabajo para ver si tú también estás... Bueno, una cosa tan sencilla como, pues, si hay dinero público que se está metiendo en los medios de comunicación, estaría bien tener criterios claros para ver cómo se reparte ese dinero y que no sea en función de la ideología que tenga el presidente de gobierno de turno en una comunidad autónoma para darte a ti mucho dinero, sino en función de un criterio claro de visualizaciones, de gente que te ve, de audiencia, no sé, algo de sentido común que, por cierto, en Europa se ha aprobado con votos, como digo siempre, del Partido Popular y del Partido Socialista, que cuando de repente cruzan la frontera española y pasan de los Pirineos, se les olvida el consenso y empiezan a decir que esto es socialcomunista o, en su defecto, franquista. Que también, no sé, se tienen que decidir esto qué es. ¿Totalitarismo bolivariano castrista o es franquismo puro y duro? A través de la publicidad institucional, como tú sabes bien, pero bueno, como sabe también Mediaset y como sabe A3 Media, como sabe todo el mundo, entran millones de euros. Millones de euros de publicidad institucional que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, es normal, hace 20 años se hizo una ley de publicidad institucional que obliga a establecer un plan de dónde va ese dinero, con qué criterios va, etcétera, etcétera. Esa ley de publicidad institucional, yo estaba en Moncloa cuando se hizo y participé. Claro, tú eres el asesor de Pedro Sánchez. Yo en aquel momento estaba con Zapatero. Por eso te digo que eres Pedro Sánchez. Eduardo, pero bueno. Obviamente no soy Pedro Sánchez, no hace falta que lo desmienta. En fin, este es el nivel de nerviosismo, mejor dicho también, que hay ahora mismo entre aquellos pues, que bueno, se han beneficiado durante mucho tiempo de una gran cantidad de dinero que viene de la publicidad institucional y que ahora ven con auténtico pavor que se lo vayan a cortar. Hombre, yo creo que estas reacciones son bastante ilustrativas. En el canal Alan Barroso Clips voy a subir un vídeo entero reaccionando a toda el rifirrafe que ha tenido Eduardo Inda con, en este caso, Luis Arroyo, en la tertulia de La Mirada Crítica en Telecinco, porque da para más. Pero antes de esto, no quería yo acabar el capítulo de hoy sin ver lo que ha ocurrido en Televisión Española, en 24 horas, donde ha ido la portavoz de Vox, y hablando con Xavier Fortes y también con la periodista Esther Palomera, ha ocurrido lo siguiente. Exactamente, yo no recuerdo que haya señalado, no sé si el presidente del gobierno, a un periodista con nombres y apellidos. Pero sí he visto a otras formaciones de la oposición que han señalado a periodistas y han dicho os vamos a cerrar y a triturar. A ustedes también han señalado, o por lo menos impedido, que algunos medios, como el diario.es o como El País, acudan a sus ruedas de prensa en su sede. ¿Eso también es necesario matizarlo de alguna manera? ¿No cree que es necesario abrir el debate al respecto? Pues mire, me alegra mucho que me haga esa pregunta y que haya mencionado precisamente al Diario, un periódico, por llamarlo de alguna manera, que precisamente ayer se puso en contacto con nosotros. Se puso en contacto con nosotros y lo que pasó a continuación les sorprenderá. Pero antes de eso, empezaba Xavier Fortes diciendo, claro, hay periodistas que han denunciado acoso de políticos. De hecho, hay mensajes explícitos de un político, de un jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, amenazando a Esther Palomera, precisamente la periodista del diario.es que está sentada en la mesa, diciéndole que si sacaban noticias sobre el novio de Ayuso, les iban a triturar, iban a tener que cerrar, y después les insultó y les dijo que os den idiotas. Le contestó Esther Palomera, es una amenaza, y le dijo, es una advertencia. Bueno, pues esta misma persona que está aquí sentada, yo creo que Xavier Fortes se olvidaría en ese momento de que lo había hecho, tampoco está libre de haber amenazado y señalado a periodistas. Y es que, ahora que además estamos hablando bastante también de Broncano, en el Congreso de los Diputados, esta misma señora, Pepa Millán, que ahora es portavoz
circunstancial del partido de ultraderecha en el Congreso de los Diputados, también os digo, porque no queda nadie con 2 dedos de frente en el Congreso de los Diputados. En Vox se han ido todos. Bueno, decía con 2 dedos de frente, ni que antes estuviese plagado de gente con 2 dedos de frente, pero es que ahora se han ido la mitad de ellos. Bueno, la mitad de ellos no consiguieron el escaño, la otra mitad se han ido o están enfadados y ahora pues simplemente promocionan a gente, como esta señora, que literalmente cogió una fotografía de Silvia Ucharrondo, es decir, de una periodista de la televisión pública, y también una fotografía de David Broncano, de un humorista, que por cierto, cada día que pasa tiene mejores resultados de audiencia. Respecto a Pablo Motos, supongo que eso les enfadará, y lo sacaron explícitamente 2 fotografías. Si esto no es señalar a periodistas, es decir, coger una fotografía de un periodista y enseñarlo en vivo y en directo, pues yo ya no sé. Y no sé con qué capacidad o con qué calidad va ahora a atreverse a hablar de si los medios tal o si los señalamientos cual. Lo que pasa es que, atención con lo que va a decir ahora con el diario.es, que pues no le sale demasiado bien. Para hacernos una serie de preguntas sobre ese tema que le apasiona tanto a los periodistas, que es la financiación de Vox y las cuentas de Vox. Hombre, que es apasionante, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen una fundación llamada Disenso, a la que han desviado últimamente 7 millones de euros. Aquí no pasa absolutamente nada y, mientras tanto, Abascal es presidente de esa fundación. Y no lo denuncian los medios, que están tan interesados con ese tema tan jugoso. Es que lo denuncia incluso Macarena Olona. Y es que ahora resulta que también nos hemos enterado que no queréis explicar de dónde sacáis los préstamos bancarios que os dan. Y nos enteramos de que es un banco cercano a Víctor Orbán, un banco húngaro cercano a Víctor Orbán, que es amigo a su vez de Vladimir Putin. Cosas ahí, bueno, pues curiosas, ¿no? Pues normal que la gente se interese por vuestra financiación, Pepa. Un correo electrónico, precisamente El Diario, preguntándonos sobre esta cuestión. Nosotros, pese a no tener ninguna obligación, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de responder por escrito a lo que parecía más bien un cuestionario policial. Un cuestionario policial. Porque nosotros no tenemos nada que esconder. Y se le respondió punto por punto a las preguntas que nos hacía ese periódico. Y esta mañana ha salido una noticia falsa, que yo la tengo por aquí, y que dice que Vox subvencionó una subida de salario y gastos en la fundación de Abascal en 2023 mientras pedía créditos bancarios. Sobre esto nos han preguntado. Yo les traigo aquí, además, el correo que nos han mandado y lo que hemos respondido. Esta mañana sale esta noticia y no publican ni una sola palabra de la respuesta que nosotros le hemos dado al diario. Y creo que aquí hay una periodista que colabora en ese periódico, no sé si a usted se lo han comunicado. No soy colaboradora. Bueno, escribe en el soy diario. Soy adjunta a la dirección del diario. Adjunta a la dirección. Bueno, y usted pues, con más razón sabrá esto, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué nosotros respondemos a una serie de preguntas que se nos hacen desmintiendo una información que es falsa. Primero, y al día siguiente, disculpe un segundo, y al día siguiente, que es hoy, no ha habido ninguna rectificación, ni nadie se ha hecho eco dentro de este periódico de lo que nosotros hemos dicho. Con lo cual, sí, a los periódicos que mienten y que dan información falsa, pues lo tenemos que decir, pero lo decimos con razón y con motivo. Bueno, ahora atención a toda la razón y todo el motivo. Claro, primero, el diario.es no miente, la información no es falsa. Oculta información, entonces. Desconozco quién es el redactor con el que ustedes han cruzado un correo. Yo tengo el nombre de la persona y la hora. Bueno, si me deja concluir, desconozco quién es el redactor con el que han cruzado preguntas o respuestas, desconozco el contenido de sus respuestas, no se preocupe que me voy a interesar por ello. Me alegro. Pero sobre todo, nosotros no es que sometamos al tercer grado, es que preguntamos. Y nosotros porque nuestro trabajo, no, ustedes no responden. No, bueno, yo le tengo aquí el correo impreso, yo se lo dejo ahora después. Habrán respondido en esta ocasión, pero ustedes vetan sistemáticamente a los medios de comunicación. Ustedes no dejan entrar a los medios de comunicación a sus ruedas de prensa, no contestan las llamadas telefónicas, no responden a las preguntas que afectan directamente a sus finanzas, que no es que las cuestione, el diario.es, sino que las cuestiona el Tribunal de Cuentas. ¿Las tengo aquí? Atención con las preguntas. El Tribunal de Cuentas, porque ustedes... Perdóneme, pero no puedo permitir... Bueno, perdóneme, déjeme terminar. Bueno, pero es que no se pueden decir cosas que no son verdad, porque usted nos está acusando de no responder ni a llamadas, ni a preguntas, ni a entrevistas, y resulta que yo tengo aquí el correo que después se lo voy a dar. Sí, deme el correo. Hombre, claro. Deme el correo. A ver el correo. Aquí es cuando se lo mira un poquito más, dice, seguro que se lo quiero enseñar. Papel no es ningún correo electrónico, ¿vale? Papel es un documento interno que hace Vox para sí mismo. Alguien informa a alguien de dentro de Vox, y lo podéis leer
que una periodista del diario.es, que todos conocéis, que es Raquel Ejerique, cuya credibilidad creo que en esta mesa está fuera de toda duda, y sus trabajos de investigación también, se pone en contacto con Vox, con Disenso, para conocer información sobre las cuentas de la Fundación Disenso. Lo que dice este documento es que una periodista del diario se ha dirigido a Disenso para hacer unas preguntas y se le comunica a alguien que la respuesta tiene que ser tal. Este segundo correo nunca se manda. Señora Millán, ha mentido. Ustedes no mandaron un correo electrónico con ninguna respuesta. Y su interrogatorio, lo que usted llama interrogatorio, son 4 preguntas muy concretas sobre la financiación de Vox. Por cierto, la información, que usted dice que es falsa, está colgada en su página web, es consecuencia de una auditoría que ustedes mismos encargaron y en la que se desvela que Vox subvencionó una subida de salarios y gastos en la Fundación de Santiago Abascal en el año 2023, mientras pedía créditos bancarios. Por cierto, que la ley de partidos políticos les obliga a ustedes a decir qué bancos les otorgan créditos y ustedes incumplen la ley de partidos políticos. Bueno, pues la pobre todavía debe estar un poco escocida después de este durísimo revés que sufrió en vivo y en directo en Televisión Española. Normal que después, pues bueno, les cueste eso de ir a la pública, porque resulta que hacen periodismo y no masajes, precisamente, pero que siga Pepa Millán enseñando fotografías de periodistas en el Congreso de los Diputados y también de humoristas. Vamos ahora, rápida y fugazmente, con una fotografía infame del señor Feijóo con Giorgia Meloni. Feijóo, bueno, si fuese presidente, pues, aunque no sea presidente porque no quiere, pues se podría hasta haber entendido que pudiese haber ido a Italia a conocer a su homóloga, a hablar con ella, etcétera, etcétera. Como una relación cordial, a pesar de que no nos guste el gobierno de esta señora. Pero no va como presidente, va como líder de la oposición a quedar con una señora de extrema derecha que en España vino a hacer campaña, en Andalucía. Y vino a hacer campaña por Macarena Olona, cuando Macarena Olona, recordad, era la candidata de Vox en las elecciones autonómicas andaluzas, y a gritar todo tipo de barbaridades, en contra de la gente LGTBI, en contra del globalismo de la Agenda 2030, en contra incluso del Partido Popular, que los llamaba derechita cobarde. Bueno, pues ahora va como una especie de hombre acomplejado, Feijóo, a Italia para que le explique lo bien que están luchando contra la inmigración, básicamente acosando a aquellos barcos ONGs que ayudan a los migrantes que en muchas ocasiones naufragan en mares cercanos a Italia, en las costas, de Italia. Esta es la oposición que nos quiere dar el Partido Popular. ¿Una aproximación a quién? Bueno, pues ya sabemos que gobiernan en todos los sitios donde pueden con la extrema derecha, y en relaciones internacionales parece ser que tampoco les tiembla demasiado el pulso a la hora de darles la mano a Giorgia Meloni. Pero también os tengo que decir una cosa. Yo aquí tampoco es simplemente enfado con Feijóo, también es enfado con, en este caso, una fotografía que no me hizo ninguna gracia, y es también Pedro Sánchez yendo a visitar a Giorgia Meloni. Que insisto, aquí me podrían llegar a convencer o entender que no es lo mismo que vaya un presidente del gobierno en representación de un gobierno que representa a todo el mundo y tiene que tener relaciones cordiales, incluso, bueno, pues gente como Meloni, que vaya este señor que no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, Feijóo me refiero. Pero aún así, no me gustan las imágenes de compadreo. No me gustan las sonrisitas con la extrema derecha, no me gustan el acercamiento de posturas entre una persona que si pudiese, o si hubiese sido otra época, pues no te habría dado la mano, sino que te habría puesto delante de un paredón seguramente. Y no me gusta, pues bueno, la relación con gente que es literalmente heredera de Mussolini. Y ahora ya que estamos criticando la labor de Pedro Sánchez, en este caso, en esta reunión que tuvo con Meloni, completamente inexplicable desde el punto de vista moral o ideológico, tal vez más entendible desde el punto de vista estratégico, pragmático, como líder de un gobierno, me gustaría que vieseis este vídeo que me ha hecho pasar una auténtica vergüenza ajena de un diputado de la Asamblea de Madrid que ha dicho lo siguiente, del Partido Socialista. Sinceramente, escuchándoles, creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. De verdad que me quedo sin palabras. Yo puedo entender, o sea, cualquier crítica al Partido Popular la puedo entender, la comparto incluso. Yo soy, de hecho, el mismo que las hace constantemente. Esto de aquí no es un argumento, no es una crítica al Partido Popular, es simplemente una tontería
les gusta lo bueno que está el presidente del gobierno. Esto no es política, esto es algo ridículo, esto es algo que habría que dejar fuera de cualquier discurso político. O sea, ¿qué quiere decir esta tontería? Tú puedes defender que el Partido Popular no tiene proyecto de país, es verdad. La oposición que hacen es demencial. Están todo el día hablando de que España se rompe. Les fastidia, de hecho, que España no se rompa. Les fastidia que el independentismo no tenga más fuerza. Están solamente todo el día hablando de Begoña Gómez, porque no tienen alternativa, no saben de lo que hablar. Entonces, con tantas cosas que se les puede criticar, y sobre todo en la Asamblea de Madrid, teniendo a Ayuso como presidenta del gobierno, el otro día mentía literalmente diciendo el gobierno quiere traer a 250.000 mauritanos ilegales. Le preguntaron ¿de dónde saca esa información? Y ya respondió no, de titulares que he leído por ahí. O sea, cada semana, y si no cada día, te da un motivo nuevo y distinto para criticar la gestión del Partido Popular, la oposición desastrosa y lo ridículo de una oposición que simplemente se basa en repetir que Pedro Sánchez es o socialcomunista o franquista, según les dé el aire. Y de todas las cosas que les puedo criticar, de verdad le tenéis envidia. A mí el argumento ese de le tienen envidia siempre me ha parecido muy cutre. Como cuando pedimos más impuestos a las grandes fortunas, que nos dicen, ¿le tenéis envidia a las grandes fortunas? Que no, simplemente queremos en un modelo de la distribución de la renta más justo y más progresivo. Bueno, pues en este caso, lo de la envidia también me suena ridículo, pero sobre todo que digan, y lo que les jode es que Pedro Sánchez esté bueno y nunca llegarán a ser como él. Hombre, pues esto ya trasciende la crítica política y empieza a ser simplemente un chascarrillo bastante triste y que yo creo que por parte de la izquierda pues no deberíamos someternos a ese tipo de argumentos. ¿Qué pasa? Que resulta que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular, por supuesto, reconoce en unos premios de igualdad al diputado de Vox condenado por maltrato, Carlos Flores. Este tipo, que ahora es diputado en el Congreso de los Diputados de Vox, que está condenado por maltrato continuo psicológico a su expareja en 2002, resulta que ha quedado finalista en el concurso Beatriu Cibera, que organiza la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y que premia las obras que luchan contra los estereotipos de género. Compromís y el Partido Socialista exigen que no se publique la obra del diputado nacional de extrema derecha que ha sido finalista. El equipo de gobierno del PP y Vox afirman que estudiarán jurídicamente todos los escenarios sobre la publicación del texto y una ganadora, Lara Tortosa, publica un vídeo en sus redes en la que afirma que es una burla que este señor se haya presentado. Insisto, un señor condenado por maltrato, escribiendo un relato sobre igualdad y además dándole el premio. Es completamente alucinante. Me gustaría ahora que escuchaseis 10 segundos de David Broncano, por eso les voy a joder tanto a la derecha y a la extrema derecha, por eso hemos visto antes a este señor Pepa Millán sacando su fotografía reivindicando la sanidad pública, en la televisión pública. Buen día hoy para reivindicar la sanidad española, que es una de las sanidades más potentes del mundo y que hay que mantenerla, invertir en ella y que hay que reivindicarla todo lo que se pueda, ¿no? Y esto supongo que a algunos pues, les cocerá y dirá, esto es el malvado Pedro Sánchez de la televisión pública. No, esto es un servicio público en el que también se reivindica otro servicio público y está bien que así sea. Y hablando de pseudomedios, que hemos estado hablando antes bastante también, resulta que una cuenta de estas, pues que es literalmente un pseudomedio Mediterráneo Digital, comparte un vídeo en el que pone Ábalos y Broncano pillados en Madrid. Y comparte, para quien esté viendo el vídeo, y si no os lo podéis poner un momento, este vídeo en el que aparece una persona que sí que evidentemente es Ábalos, pero al lado otra persona con barba, un poco más alto, que si te fijas un poco te das rápidamente cuenta que no tiene nada que ver con Broncano, que de hecho es un periodista del Mundo. El periodista del Mundo, Juan Malamet, que bueno, estará haciendo de periodista, hablando con José Luis Ábalo de lo que toque, pero que en absoluto es Broncano. Pero ya veis, aquí las mentiras pues se difunden, tienen aquí 3.000 likes y tienen 600.000 reproducciones y no hay ningún tipo de problema. ¿Hace falta o no hace falta algún tipo de regulación? Hombre, pues queda bastante claro que sí. Bastante, pero bastante claro que sí. Y hasta aquí, amigos y amigas, el repaso de las noticias del día, bastante duras para algunos, más halagadoras para otros. Y ahora vamos, como siempre, con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Viajemos primero a un 20 de septiembre de 1979, cuando se estableció el primer gobierno sandinista en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrotar al dictador Anastasio Somoza Debayle, poniendo fin a una dinastía que había gobernado el país con puño de hierro durante más de 4 décadas. Este momento marcó el clímax de una larga lucha por la libertad y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. La dictadura de los Somoza, que comenzó en 1937 con Anastasio Somoza García, fue notoria por su brutalidad,
corrupción y su estrecha alianza con los Estados Unidos. Los Somoza acumularon una inmensísima fortuna personal, mientras la mayoría de los nicaragüenses vivían en la pobreza. Se estima que en su apogeo la familia Somoza controlaba hasta el 60% de toda la economía del país. El régimen de Somoza se mantuvo en el poder gracias al apoyo de Washington, que veía en la dictadura un baluarte contra el comunismo en Centroamérica. Esta relación ejemplifica el intervencionismo estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría, donde la superpotencia apoyaba regímenes autoritarios en nombre de la lucha anticomunista sin importar el costo humano para las poblaciones locales. La revolución sandinista fue, en esencia, una lucha patriótica por la verdadera libertad. No esa libertad de mercado que hoy pregonan algunas figuras como Javier Milei en Argentina, sino la libertad de un pueblo para determinar su propio destino, libre de la injerencia y de la opresión interna. Los sandinistas, inspirados por el héroe nacional Augusto César Sandino, lucharon no solo contra la dictadura, sino también contra el imperialismo que la sostenía. El triunfo del Frente Sandinista en 1979 fue recibido con euforia por gran parte de la población nicaragüense y por movimientos progresistas por todo el mundo. Representaba aquello una posibilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, libre de la explotación que había caracterizado la era Somoza. El nuevo gobierno de reconstrucción nacional implementó reformas significativas en educación, salud y redistribución de la tierra. Sin embargo, la revolución pronto se enfrentó a desafíos formidables. La administración Reagan en Estados Unidos, viendo el gobierno sandinista una amenaza comunista, como con todo, comenzó a financiar y armar a los contras, grupos contrarrevolucionarios que buscaban derrocar al nuevo régimen por las armas. Este conflicto, conocido como la Guerra de los Contras, devastó Nicaragua durante gran parte de la década de 1980. Los Contras, cuyo nombre completo venía de contrarrevolucionarios, estaban compuestos principalmente por exmiembros de la Guardia Nacional de Somoza, así como por terratenientes descontentos con las políticas agrarias del gobierno sandinista. Operaban desde bases en Honduras y Costa Rica y países vecinos que se convirtieron en peones en el tablero geopolítico de la Guerra Fría en Centroamérica. La CIA de Estados Unidos jugó un papel crucial en la organización y entrenamiento de los Contras. En 1981, el presidente Reagan autorizó a la agencia a gastar $19 millones en operaciones encubiertas contra Nicaragua. Este apoyo no se limitó solo a enfrentamientos, al entrenamiento y el financiamiento, sino que la CIA también participó directamente en operaciones de sabotaje, como por ejemplo la voladura de los puertos nicaragüenses de 1984. Los Contras llevaron a cabo una campaña de guerra de guerrillas que incluyó ataques a infraestructura civil, escuelas y centros de salud. Estas tácticas fueron condenadas por organizaciones de derechos humanos que documentaron numerosos casos de violaciones, torturas y ejecuciones sumarias de civiles. El conflicto resultó en más de 30.000 muertes y causó un daño económico estimado en $12.000 millones, una suma devastadora para un país tan pequeño y empobrecido como Nicaragua. El apoyo de Estados Unidos a los Contras se volvió altamente controvertido, especialmente después de que el Congreso aprobara la enmienda Boland en 1982 que prohibía el uso de fondos federales para derrocar al gobierno nicaragüense. Esta prohibición llevó a uno de los escándalos más notorios de la administración Reagan, el caso Irán-Contra. En este esquema complejo, miembros del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos vendieron armas secretamente a Irán, que estaba bajo un embargo de armas, y usaron las ganancias para financiar a los Contras, eludiendo así la prohibición del Congreso. Cuando el escándalo finalmente salió a la luz en 1986, sacudió a la administración Reagan y reveló la extensión de las operaciones encubiertas de Estados Unidos en Nicaragua. La guerra de los Contras tuvo un impacto profundísimo y muy duradero en Nicaragua. Además de las pérdidas humanas y destrucción económica, el conflicto erosionó muchos de los logros iniciales de la revolución sandinista. Los recursos que podrían haberse destinado a programas sociales y al desarrollo económico del país se desviaron hacia el esfuerzo bélico. El gobierno sandinista implementó el servicio militar obligatorio y aumentó la represión interna, citando la necesidad de defenderse contra la agresión respaldada por Estados Unidos, que no les dejaba ser un país soberano. El conflicto también polarizó, obviamente, a la sociedad nicaragüense, creando divisiones que persisten hasta el día de hoy. Muchas comunidades, especialmente las zonas rurales del norte y el este del país, quedaron traumatizadas por años de violencia y desplazamiento. Finalmente la guerra terminó en 1990 con la derrota electoral de los sandinistas. Violeta Chamorro, líder de una coalición de oposición respaldada por Estados Unidos, ganó la presidencia y sin embargo la paz no trajo una resolución completa de los problemas del país.
miles de excombatientes de ambos lados se encontraron desmovilizados y sin perspectivas en una economía devastada por años de conflicto. Hoy, más de 4 décadas después de la revolución, Nicaragua se encuentra en una encrucijada. El líder sandinista Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007, ha sido acusado de establecer una nueva dictadura familiar, irónicamente similar en muchos aspectos a la que los sandinistas derrocaron en su momento. La libertad política por la que lucharon tantos nicaragüenses se ha visto severamente restringida, con la oposición perseguida y silenciada. La trayectoria de Nicaragua desde 1979 nos recuerda la complejidad de los procesos revolucionarios y los desafíos de mantener los ideales originales frente a presiones internas y, sobre todo en este caso ya hemos visto, externas. Y también subraya la importancia de la vigilancia constante para proteger las libertades duramente ganadas. Pero sobre todo evidencia la imposibilidad de aquellos países durante aquella época de hacer absolutamente nada con lo que Estados Unidos no estuviese de acuerdo. Era democracia siempre y cuando se votasen cosas que a Estados Unidos les gustaban. Avancemos ahora 22 años en el tiempo, hasta el 20 de septiembre del 2001. Nos encontramos en el Capitolio de los Estados Unidos, donde el presidente Bush se dirige a una sesión conjunta del Congreso. El mundo aún está conmocionado por los ataques terroristas del 11 de septiembre ocurridos apenas 9 días antes. En este discurso, Bush declara oficialmente la guerra contra el terror, una frase que definirá la política exterior estadounidense y global durante las próximas décadas. Este momento representa un punto de inflexión en la historia moderna. Bush declaró: "Nuestra guerra contra el terror comienza con Al-Qaeda, pero no termina allí. No terminará hasta que cada grupo de alcance global haya sido encontrado, detenido y derrotado". Con estas palabras, el presidente estadounidense efectivamente dio inicio a una guerra sin fronteras claras y sin un final definido. La guerra contra el terror se convirtió rápidamente en una justificación para una serie de acciones que, desde una perspectiva de izquierdas o progresista, han sido ampliamente criticadas como violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional. La invasión de Afganistán en 2001 y la de Irak en 2003 fueron las manifestaciones más visibles de esta política, pero sus ramificaciones fueron mucho más allá. En el frente doméstico, la administración Bush aprovechó un clima de miedo y patriotismo para aprobar la Ley Patriota, la USA Patriot Act, que amplió significativamente los poderes de vigilancia del gobierno sobre sus propios ciudadanos. Esta ley permitió, entre otras cosas, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial y la detención indefinida de inmigrantes sospechosos de terrorismo. El establecimiento de la prisión de Guantánamo, donde se mantuvo detenidos sin cargos formales y fuera del alcance del sistema judicial estadounidense, se convirtió en un símbolo de los excesos de la guerra contra el terror. Las revelaciones sobre el uso de la tortura en instalaciones de detención secreta de la CIA en todo el mundo causaron indignación internacional y socavaron la posición moral de Estados Unidos en el escenario global. La retórica de la guerra contra el terror también sirvió además para silenciar las voces críticas y disidentes dentro de los Estados Unidos. Aquellos que cuestionaban las políticas de la administración Bush a menudo eran tildados de antipatriotas o simpatizantes de Al-Qaeda. Este clima de intolerancia hacia el disenso tuvo un efecto escalofriante en el discurso público y el debate democrático. A nivel internacional, la doctrina Bush de "estás con nosotros" o "estás con los terroristas" polarizó a las relaciones globales y justificó intervenciones en países soberanos. Esta política unilateral dañó las alianzas tradicionales de Estados Unidos y generó resentimiento en gran parte del mundo, especialmente en el Oriente Medio. 2 décadas después, las consecuencias de la guerra contra el terror siguen reverberando. La región de Oriente Medio continúa inestable, con conflictos que tienen raíces en las intervenciones posteriores al 11 de septiembre. El ascenso del Estado Islámico en Irak y Siria también se podría tratar directamente con las secuelas de la invasión de Irak en 2003. En los propios Estados Unidos, los poderes de vigilancia expandidos bajo la Ley Patriota se han convertido en la nueva normalidad, con implicaciones preocupantes para la privacidad y las libertades civiles. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los programas de vigilancia masiva de la NSA demostraron cuán lejos había llegado el Estado controlador asociado a la seguridad después del 11 de septiembre. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo de hoy. Ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Hoy nos sumergimos en un mar de tensiones que amenazan con desbordar el Medio Oriente, mientras Europa se enfrenta a sus propios desafíos políticos, concretamente en Francia. Comencemos primero en Israel, donde el gobierno de Benjamín Netanyahu parece decidido a abrir un nuevo frente en su ya prolongada guerra. Tras más de 11 meses de conflicto en Gaza, por no decir masacre abierta que ha dejado un saldo devastador de más de 41.000 palestinos asesinados, Israel está desplazando su atención hacia la frontera con el Líbano. El ministro de Defensa israelí ha anunciado una
nueva fase de la guerra, advirtiendo de que mantendrá la presión militar sobre Hezbollah. Esta escalada no está exenta de riesgos, como el propio ministro reconoce, pero también representa, dice, oportunidades significativas según su perspectiva. Israel ha incrementado sus operaciones militares en la zona, incluyendo bombardeos sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y vuelos de cazas israelíes sobre Beirut. Es importante destacar además que este giro estratégico se produce en un contexto de creciente presión interna en Israel, porque miles de ciudadanos continúan manifestándose para exigir la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza, una situación que pone en jaque la gestión de Netanyahu. En el frente diplomático, Israel enfrenta críticas internacionales por su manejo del conflicto. Alemania, por ejemplo, ha reducido drásticamente la exportación de armas a Israel, citando preocupaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. También os digo, ¿se están dando cuenta ahora o qué narices? Pero mientras Estados Unidos siga vendiéndole armas, aquí no pasa absolutamente nada. Recientemente, 20.000 millones de dólares en armas le ha dado Estados Unidos. En fin, pasemos ahora al Líbano, donde Hezbollah se encuentra en una situación muy delicada tras haber sufrido el mayor golpe en 4 décadas de historia. Un ataque atribuido al Mossad, los servicios secretos israelíes, que ha provocado la detonación masiva de alrededor de unos entre 3.000 y 5.000 dispositivos de comunicación de la milicia, dejando más de 30 muertos y miles de heridos. Este ataque sin precedente reveló una vulnerabilidad significativa en las comunicaciones de Hezbollah y demostró también las avanzadas capacidades tecnológicas de Israel en el campo de la guerra cibernética. El impacto no solamente fue físico, que también, sino que fue sobre todo psicológico, sembrando la desconfianza entre los miembros de la organización sobre la seguridad de sus comunicaciones. En respuesta a esta ofensiva, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha lanzado un desafío directo a Israel. En un discurso televisado, Nasrallah prometió un justo castigo y un ajuste de cuentas grave, aunque se abstuvo de dar detalles sobre cuándo o cómo se llevará a cabo esta represalia. Admitió que el ataque fue un gran golpe de seguridad y militar que carece de precedentes en la historia de la resistencia y del Líbano, pero insistió en que no les ha hecho tambalearse. Lo más preocupante es que Nasrallah no solo no ha retrocedido ante la amenaza israelí, sino que ha retado abiertamente a Netanyahu a invadir el sur del Líbano. Este lenguaje belicoso eleva el riesgo de una confrontación a gran escala que podría desestabilizar toda la región. Nasrallah advirtió de que si Israel intenta establecer una franja de seguridad en el sur del Líbano, los combates no se limitarán a esa zona, sino que Hezbollah seguirá lanzando proyectiles y aún más profundos contra el territorio israelí. Es crucial señalar que Hezbollah cuenta con un arsenal de miles de misiles y drones, además de más de 100.000 milicianos. Una guerra abierta entre Israel y esta milicia libanesa tendría consecuencias catastróficas para ambos países y para toda la región. El conflicto ya ha causado la evacuación de más de 60.000 israelíes del norte del país y Nasrallah ha dejado claro que su regreso solo será posible si Israel detiene su ofensiva en Gaza y en Cisjordania. Mientras el Medio Oriente se tambalea al borde del abismo con la responsabilidad de Netanyahu y estos ataques que hemos visto recientemente, en Francia, en Europa, está ocurriendo otra crisis, donde el nuevo primer ministro Michel Barnier ha presentado ya finalmente su propuesta de gobierno al presidente Emmanuel Macron tras semanas de negociaciones y de desacuerdos. El gabinete propuesto por Barnier tiene un claro perfil de centro-derecha, lo que ha generado evidente controversia considerando que las últimas elecciones legislativas fueron ganadas por el bloque de la izquierda, por el nuevo Frente Popular. Esta composición de este nuevo gobierno, de la propuesta de gobierno que hace Barnier, refleja las dificultades para formar un gobierno de consenso en un panorama político totalmente fragmentado, en el que, insisto, no es precisamente la derecha, que fue la cuarta posición más votada, la que tiene la legitimidad para formar un gobierno en Francia. El nuevo ejecutivo francés, si es aprobado, estaría compuesto por 38 ministros. Cuidadito después con los que dicen que aquí en España tenemos muchos ministros, con una división paritaria entre géneros. La distribución en carteras refleja un delicado equilibrio político. 7 sería para el partido de Macron, 3 para los republicanos, el partido del primer ministro de Barnier, y el resto repartido entre otras formaciones de centro y de derecha, con solo 2 puestos reservados para figuras de la izquierda. Completamente alucinante. Sin embargo, este gobierno nacerá en una posición extremadamente débil y se espera que se enfrente a una moción de censura casi de inmediato, lo que podría llevar a la disolución de la Asamblea Nacional en el plazo de 1 año y convocar elecciones de nuevo. La continuidad del Ejecutivo realmente ahora está en manos del nuevo Frente Popular, la Alianza de Izquierdas y también de Marine Le Pen, del reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, al que ahí sí que hay un auténtico riesgo que estén convenciendo a Emmanuel Macron para acercarse a ellos. Le decía Bertolt Brecht hace un tiempo que no hay nada más parecido a un fascista
que un burgués asustado. Y yo no sé si ahora mismo pues será que Emmanuel Macron está demasiado asustado y por eso se está poniendo en manos de la derecha y concretamente de Marine Le Pen, confiando en que no le vaya a hacer una moción de censura. Lo seguiremos viendo en los próximos meses, pero bueno, es un panorama bastante desalentador para Francia. Y hasta aquí la clave internacional. Vamos ahora con las preguntas y con las respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer os estuve preguntando sobre el asunto del Partido Popular llamando franquista a Pedro Sánchez. Y sobre también por qué están tan nerviosos con el asunto de los medios de comunicación. Sobre todo, bueno, pues habiendo visto el vídeo que hemos visto ahora de Eduardo Inda, creo que queda bastante retratado. Aquí dice Luis Carlos Rodríguez: la ética del pirata es lo que ocupa el espacio de la derecha española. Da igual Junts, Fraga Iribarne o Alianza Popular, que tuvieron que refundarse como Partido Popular para pasar página en lo de la corrupción. Da igual. Lo único que les importa es trincar, trincar y trincar a cualquier precio. Aquí esta persona, usuario sin nombre, pone: si hubiese sido casado, hubiese tenido un pase por su juventud, lo de hablar de franquismo hablando de Pedro Sánchez, pero viniendo de Feijóo es nauseabundo, o una de dos, no sabe lo que dice o es tan afín a la dictadura que se confunde con ella. Buen maestro tuvo, algunas lecciones le daría. Buen maestro, el señor Fraga Iribarne, insisto, ministro de la dictadura. Aquí Salva Martí dice: Alan, hay una cosa que no me cuadra, ¿son bolivarianos o son franquistas? Es una buena pregunta, que se aclaren. ¿O es que es lo mismo? Entonces Franco era bolivariano. ¿Sabes qué es lo que le pasa al Partido Popular? Que los más espabilados están en la cárcel por corrupción, les quedan los más torpes que apenas les da para aprenderse los titulares. Esta perspectiva es buena, ¿eh? Los más listos están en la cárcel porque eran los que más trincaban. Y aquí Joaquín dice: a mí personalmente me da ternura y me hace esbozar una sonrisa una declaración tan desafortunada como llamar franquista al presidente del gobierno. Sin embargo, creo que es posible que muy poca gente ya sepa quién fundó Alianza Popular, ahora Partido Popular. Fue un exministro de Franco. De esta falta de memoria histórica se benefician algunos mal llamados demócratas que saben que un sector de la ciudadanía obtiene información totalmente descontextualizada en la red. Este sector es su objetivo y cuando oyen a Feijóo llamando franquista al presidente del gobierno, aquel que sabe que en el mejor de los casos no van a buscar más allá y en el peor lo van a asimilar y a compartir. Afortunadamente hay quien sí busca y aprende, como es mi caso. Gracias por tu trabajo y por todo lo que tienes que contar, Alan. Te descubrí gracias al algoritmo y me da tranquilidad saber que estás ahí. Pues muchas gracias a ti por estar aquí y por tu mensaje, que la verdad que tienes toda la razón del mundo. Se apoyan en el desconocimiento y en que mucha gente pues no sabe, literalmente no lo sabe, que la Alianza Popular, que el partido que presidió al Partido Popular fue fundado por un ministro de la dictadura. Y ahora escuchar al líder de ese partido actual decir que Pedro Sánchez es al mismo tiempo bolivariano y franquista, hombre, pues es medio extraño. Os quería preguntar, volviendo al asunto bolivariano, para el próximo lunes, ¿qué es lo que pensáis sobre este ridículo ya infame, insoportable, de Feijóo saliendo a decir que el gobierno debe dimitir, que el ministro de Exteriores debe dimitir, que Pedro Sánchez es prácticamente una persona cómplice de un golpe de Estado en Venezuela, al mismo tiempo que después nos enteramos de que Edmundo González ha escrito una carta en la que literalmente vuelve a agradecer al presidente del gobierno y al gobierno de España, supuestamente bolivariano dicen, y vuelve a desmentir al Partido Popular? ¿Hasta cuándo les va a aguantar la poca vergüenza de poder seguir mintiendo, incluso siendo desmentido por la propia persona a la que intentan instrumentalizar para mentir contra este gobierno? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a parecer que Venezuela es la 18ª comunidad autónoma española y que el Partido Popular va a seguir instrumentalizándola para hacer política interna? Pues ahí os dejo la pregunta y ya hemos llegado al final del capítulo y también al final de la semana. Hoy es 20 de septiembre, estamos a viernes y me toca un pequeño descanso. El próximo lunes no sé si voy a poder, ya os aviso, subir el capítulo porque estaré fuera el próximo lunes y no sé si lo podré hacer. En cualquier caso, quedáis avisados y si no puedo el lunes, pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.